Cuando he dicho ahora buenos días, me ha venido a la mente un programa que los españoles sí nos acordaremos de él. No sé si en América Latina, por ejemplo, se emitía ese programa. Pero aquí en España, sobre los años 1975 y 1980, los españoles de mi generación y más mayores se acordarán, había un programa que se llamaba Los payasos de la tele. ¿Sí o no? Los que son españoles, ¿sí no? Bueno, pues entonces los niños de esa generación estábamos esperando, ansiosos que llegase ese día. Me creo que vos recordás que eran los sábados, que llegase ese día. Y una de las frases más famosas que tenía ese programa era la que ha dicho nuestro hermano: ¿cómo están ustedes? Y todos los niños respondían a una: bien. Y si el bien no era aceptable, volvían a repetirlo. Y entonces: ¿cómo están ustedes? Y todo el mundo: bien. Entonces vamos a hacer una prueba. ¿Cómo están ustedes? Ahí, bendecido es el Señor. Me alegro. Amén. Bueno, hechas las presentaciones, ¿saben qué representa eso? ¿Sí o no? Esto representa, es un pesebre. Esto es un pesebre y representa el nacimiento de Jesucristo. ¿Vale? Y esto de aquí es el cuerpo y sangre de Cristo. Y representa su muerte. ¿Vale? Fijaros qué maravilla de nuestro Dios, que mandó a su Hijo. Él mismo se hizo carne y vino a la tierra a nacer por nosotros y para nosotros, y a morir por nosotros y para nosotros. Esto de aquí representa Cristo. Amén. Pero esto de aquí, ¿qué representa en la mente de Dios? ¿Qué representa en la mente de Dios el nacimiento y la muerte de su Hijo? Linton, ¿me echan una mano, por favor, para correr la mesa bien? Para darle la vuelta, ¿vale? Sí, así, ¿vale? Ahí. Ya, gracias. Pues el nacimiento de nuestro Señor y la muerte de nuestro Señor en la mente de Dios representa nuestro plan de salvación. Cristo murió, Cristo nació, Cristo murió por cada uno de nosotros y de nosotras, y eso estaba planeado desde muchísimo antes de que nosotros naciésemos. ¿Vale? Eso representa nuestro plan de salvación. Eso representa el estar una eternidad con Cristo. Amén. Su nacimiento y su muerte son dos momentos sublimes, especiales de nuestro Señor, y que para nosotros muchas veces lo tomamos en poco. Y esto es lo que nos da a nosotros la vida eterna. Creer en su nacimiento y creer en su muerte y creer en su resurrección. Amén. Bueno, dicho esto, yo les voy a pedir en ese mismo, no hace falta que se levante, sí les voy a pedir que por favor agachen su cabeza, que cierren sus ojos. Vamos a cantar una canción
que no se va a poner letra, pero yo quiero que tú medites en la letra, que tú analices la letra y que cada uno veamos realmente lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Como yo, aunque se haya hecho hombre y se llame por su nombre, no es como yo, no es como yo, aunque todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de su piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame, no es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo, no es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Hermano, en este mismo ambiente de recogimiento, de piedad, de adoración, te voy a invitar que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, bendito Dios de la gloria. En primer lugar, bendito Padre, agradecerte por este día, bendito Dios, por todas las maravillas, Dios, que tú tienes preparadas para nosotros en el día de hoy, Señor. Te damos las gracias, amado Dios, por haber enviado a tu Hijo, bendito Padre, a tu único Hijo, Señor, a morir en la cruz por nosotros, bendito Dios. Gracias. Gracias por ese plan de salvación que tú me has regalado, Dios, y has regalado a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres sublime, Dios, porque tú eres eterno, porque no hay comparación en ti, Señor Jesús. Solamente tú eres santo y santo y santo por toda la eternidad, Señor. Yo te pido en esta mañana, bendito Dios,
que seas tú tocando en mi corazón, Dios. Y tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Para que lo que tú tienes preparado en el día de hoy, Dios, sea tocándonos, Dios. Sea haciéndonos recapacitar, Dios, y hacernos entender, bendito Padre, de que no hay otra maravilla más grande, Dios, que la de estar contigo en la eternidad, Señor. Gracias, bendito Dios, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo sea tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo. Aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame, no hay comparación, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo. Amén. Pueden sentarse. Como de ser nacido es ser bien agradecido, yo quisiera en primer lugar darle las gracias a Dios por poner la disposición y después, en segundo lugar, darle las gracias al grupo de alabanza por estar dispuestos a montar esta canción
no se las di con mucho tiempo, pero gracias al Señor, sus planes son perfectos siempre, nunca fallan. Bueno, mis hermanos, cuando me comunicaron que yo tenía que compartir hoy de la Escritura, en ese mismo instante yo le dije a Dios de qué quería Él que yo hablase en esta mañana. Y como mi pregunta a Dios en ese mismo instante fue inmediata, la respuesta de Dios en ese mismo instante también fue inmediata. Él me dijo que hablase de Jesucristo y de Él voy a exponer en esta mañana, mis hermanos. Yo no tenía ni idea hace unos meses que hoy estaría aquí con vosotros compartiendo la palabra, pero Dios sí lo sabía, en su omnisciencia. Y yo tampoco sabía el mensaje que iba a compartirte. Podría haber elegido cualquier otro que tenía por ahí preparado, pero incluso el mensaje de hoy también Dios sabía cuál era. En este mes de diciembre celebramos, bajo la tradición popular, pero todos y todas sabemos que no fue en este mes, pues celebramos el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y creo que nos viene muy bien hablar de la segunda persona de la Trinidad. Nos viene muy bien, hermanos, hablar del Dios hecho niño, que nació hace más de 2000 años en Belén. Nos viene bien hablar del Dios hecho joven, que prefirió encargarse de los trabajos de su Padre Celestial antes de estar con sus padres terrenales. Y nos viene muy bien también, hermanos, en esta mañana hablar del Dios hecho hombre, que murió, que resucitó muertos, que sanó, que liberó. Nos viene muy bien hablar en esta mañana de Jesucristo, mis hermanos. Puede parecer fácil hablar de Jesucristo, porque todos y todas conocemos su obra, ¿verdad? Podríamos hablar de su amor indiscutible y que todos conocemos. Podría hablar de sus milagros y señales a través de los cuales muchos fueron convertidos y aún hoy se siguen convirtiendo y seguimos convirtiéndonos, hermanos. Podría hablar también, por ejemplo, de cómo confrontó a líderes religiosos y políticos de su época. Podría hablar también de su pasión, de su muerte, de su resurrección y de lo que significó todo ese martirio de nuestro Señor para cada uno de nosotros, mis hermanos, transformándose en nuestra salvación. Podría hablar de muchas cosas de Jesucristo, ¿verdad? Pero no voy a hablar de nada de esto en esta mañana, hermanos. De lo que quiero hablar en esta mañana es de cómo Jesucristo estaba antes de la fundación del mundo. Es decir, desde el principio de la eternidad, si es que la eternidad puede tener un principio, y de cómo Jesucristo se nos revela a través de los 66 libros de la Escritura. Quisiera comenzar con Juan capítulo 1, versículo 1, para que comprendamos, hermanos, la magnitud y la grandeza de Jesucristo en y desde la eternidad, mis hermanos. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mis hermanos, la palabra verbo en griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra verbo se traduce como logos, que significa palabra.
Es decir, lo que yo estoy haciendo en esta mañana es logos. Es decir, hablar o tener en mi pensamiento las palabras que yo quiero expresar y comunicar, mis hermanos. Mirad, como la cultura griega estaba muy metida dentro de la vida del pueblo judío, lo que Juan nos quiere decir al hablar del verbo es que sepamos que de la misma forma que las palabras de un hombre nos dan a conocer sus pensamientos, el verbo, en este caso Jesucristo, nos da a conocer los pensamientos de Dios. Jesucristo dijo de sí mismo en Mateo 11:27 lo siguiente: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mis hermanos, solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre, hermanos. Solo el Hijo, Jesucristo, el Verbo, el Logos, la palabra de Dios, solamente Jesucristo nos puede dar a entender todo aquello que el Padre, mis hermanos, nos quiere comunicar. Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, mis hermanos. Cuando nosotros y nosotras recibimos alguna revelación, la recibimos a través del Hijo. Mirad, esto es como cuando recibimos información a través de una radio o de una televisión. Para poder recibir esa información y nosotros estar informados, es necesario una antena que emita esa información y es necesario una radio o una televisión para que esa información de la antena llegue. Y cuando esa información de la antena llega a esa radio o esa televisión, nosotros somos informados. Pues con el Padre es lo mismo, hermanos. El Padre es la antena que emite esa información. Y Jesucristo, el intermediario entre Dios y nosotros, que nos da esa información, hermanos. Y lo que os digo, lo que os acabo de decir, viene reflejado en el siguiente pasaje. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios en la antigüedad hablaba directamente a los antiguos, pero en estos postreros días Dios nos habla a través del Hijo. Viendo este pasaje de Hebreos, me acordaba en mi casa que os tenía que hacer una invitación. Nosotros los jueves estamos dando el libro de Hebreos, no sé si lo saben, y es un libro precioso. Yo no lo había hecho y llevamos solamente la segunda lección, o sea que pueden apuntarse aún. Es un libro precioso, mis hermanos. Bueno, pues volviendo a nuestro pasaje del principio, al de Juan, capítulo 1, versículo 1, en este pasaje hay una palabra muy importante, mis hermanos, que se repite 3 veces para conocer mejor de la eternidad de Jesucristo. ¿Cuál es esa palabra? ¿Saben decirme cuál es esa palabra? La palabra es era. En el principio era. Mirad, mis hermanos, Jesucristo
no fue creado por el Padre. Como muchas sectas llamadas cristianas creen y pretenden hacernos entender, mis hermanos, Jesucristo no fue creado por el Padre. Jesucristo era con el Padre. Jesucristo ya existía. Jesucristo no fue creado como fueron creados los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, e incluso Satanás y sus demonios. Jesucristo no fue creado. Todos estos fueron creados, pero Jesucristo ya era antes de ellos, hermanos. Jesucristo estaba con el Padre. Jesucristo no fue creado como fue creado el hombre, hermanos. Jesucristo ya era antes de Adán. Jesucristo ya existía, mis hermanos. Mirad, la palabra era le da una eternidad a Jesucristo, hermano, y nos dice que Jesucristo ya existía antes del Génesis 1:1. Es perfecto, hermanos, de la eternidad de Jesucristo. Como dije antes, Jesucristo estaba con el Padre y en el Padre, hermanos. Jesucristo en el principio era y no en el principio llegó a ser. Jesucristo en el principio era y no en el principio llegó a ser, mis hermanos. Jesucristo no llegó a ser Jesucristo porque Él era Jesucristo. Jesucristo no llegó a ser Dios, mis hermanos, porque Él era Dios. Amén. Jesucristo fue, es y será Dios por toda la eternidad, mis hermanos. Pero un día decidió hacerse carne, decidió visitarnos y venir al mundo, mis hermanos. Pero aún así seguía siendo Dios. Viendo esta pequeña introducción sobre la divinidad y la eternidad de Jesucristo, mis hermanos, vamos a ver cómo Jesucristo, su persona, se nos revela a través de las Escrituras, hermanos. Mirad, Jesucristo se nos revela de muchas maneras a través de la Escritura, y lo podéis comprobar en las hojas que os habéis encontrado en vuestros asientos. Ahí viene la revelación de Cristo en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Todos esos nombres es como la Escritura nos enseña cómo se revela Jesucristo, hermano. Jesucristo, lo podéis comprobar en esos papeles, Jesucristo es llamado y revelado como nuestro pastor, como nuestro profeta fiel, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro rey venidero, como el gozo de nuestro corazón. Es decir, Jesucristo es revelado en las Escrituras de muchas maneras. Mi deseo personal, muchos de ustedes ya me conocéis, mi deseo personal era haber podido tratar todas esas revelaciones de Jesucristo, pero por cuestión de tiempo, es lógico, no se puede hacer. Así que solamente me quedaré con dos de esas revelaciones que la Escritura nos enseña de Jesucristo. La primera exposición que trataré sobre cómo se nos revela Jesucristo a través de la Escritura será con el título La simiente de la mujer. ¿Dónde aparece que Jesucristo es la simiente de la mujer, mis hermanos? Amén. En Génesis 3:15 es donde por primera vez la Escritura nos habla de la promesa del nacimiento de un Salvador, mis hermanos. En Génesis 3:15 es donde por primera vez se nos habla que unos 1600 años después de esa promesa, alguien sin pecado iba a nacer
y moriría como un pecador por tus pecados y por los míos, hermano. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía, mis hermanos, de parte de Dios Padre, acerca del nacimiento en la carne de Dios Hijo, de Jesucristo, mis hermanos. ¿Cuántos y cuántas de los que estamos aquí creemos en la omnisciencia de Dios? La omnisciencia, mis hermanos, es un atributo, no es un don. La omnisciencia quiere decir que aquella persona que posea este atributo lo sabe todo. El pasado, el presente y el futuro, mis hermanos. ¿Alguno o alguna de los que estamos aquí gozamos de este atributo? ¿Alguno o alguna sabemos el pasado, el presente y el futuro? Ninguno. Aunque lo digamos con la boca pequeña, ninguno de los que estamos aquí gozamos del atributo de la omnisciencia. Porque solamente una persona conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, mis hermanos. Y ese es Dios. Solamente Dios es omnisciente, mis hermanos. Solamente Dios conoce nuestra vida antes de que naciésemos. Conoce nuestra vida cuando vivimos, mis hermanos, y conoce nuestro futuro. Él conoce lo que va a pasar de nosotros dentro de cuando termine este culto. Nosotros no lo sabemos, pero Él incluso sí lo sabe. Él lo sabe. Por eso el único que puede gozar de ese atributo de la omnisciencia es Dios. Bueno, pues sabiendo que Dios es omnisciente, ¿sabía Dios que su creación iba a caer en pecado? ¿Sí o no? Sí lo sabía. No podemos elegir la omnisciencia de Dios para una cosa y quitarla en otra. Si eres omnisciente, si lo sabes todo, lo sabes todo. Sí sabía Dios que su creación iba a caer, mis hermanos. Mirad, muchos cristianos y muchas cristianas piensan y dicen que si el hombre no hubiese pecado, no tendríamos que pasar por este mundo por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tanta angustia, por tanta incertidumbre, e incluso que no tenía que haber muerto Jesucristo, si el hombre no hubiese caído. Eso es lo que dicen muchos cristianos y muchas cristianas. Pero yo le digo a estas personas, mis hermanos, que Dios sí sabía de qué iba a estar hecha su creación. Pero aún así decidió crear al hombre, hermano, aún sabiendo cómo era el hombre. Y como Dios sabía que el hombre iba a caer, Dios ya tenía planeado en su omnisciencia un plan perfecto de salvación para ti y para mí, mis hermanos. A través de Jesucristo, a través de su Hijo, a través de la simiente de la mujer, mis hermanos. Eso también lo tenía Dios preparado en su omnisciencia. Tenía preparado nuestro plan de salvación. El plan de salvación no vino en Génesis 3:16, cuando el hombre pecó. Ahí no vino el plan de salvación, mis hermanos. El plan de salvación estaba planeado desde antes del principio de la eternidad, mis hermanos. Porque Jesucristo estaba con el Padre y Jesucristo estaba en el Padre. O sea, el plan de salvación no vino en el huerto. El plan de salvación estaba desde muchísimo antes, hermanos. Mira, pensar que Dios no debía haber creado al hombre porque sabía que iba a pecar, es como si pensásemos que un matrimonio que van a tener un hijo
deciden no tenerlo porque ese niño va a ser rebelde, porque ese niño va a ser desobediente, porque ese niño va a caer enfermo. Aún así, nosotros, los padres terrenales, amamos y decidimos tener a nuestros hijos. Pues cuánto más, mis hermanos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más, mis hermanos, decidió crear al hombre. Nosotros, todos los que estamos aquí, los que están fuera, todos, mis hermanos, nosotros somos la obra culmen en la creación de Dios, aunque fuésemos creados los últimos. Pero en nosotros Dios se deleitó, hermanos. Entonces, como Dios sabía que su creación iba a caer, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra inconstancia, a pesar de ir a Él y volver a Él y tratarlo como si Él fuese un muñeco o un títere, mis hermanos, a pesar de todo eso, Dios decidió crearte a ti y crearme a mí, hermano. Dios decidió crear al hombre. Decidió crearnos y salvarnos, hermano. Pero Dios no nos salvó apartándonos del mundo. Eso hubiese sido fácil para Dios, porque no tendría que haber sacrificado nada suyo. Dios no nos salvó apartándonos del mundo, hermanos. Dios decidió salvarnos a través de su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. Dios no nos apartó. Eso hubiese sido fácil para Dios, pero Dios, a través de Él mismo, hecho carne, a través de su Hijo, de Jesucristo, de la simiente de la mujer, Él decidió salvarnos, mis hermanos. Y Jesucristo fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, lugar que nosotros merecíamos y que aún merecemos nosotros, y Él no, mis hermanos. Como dije antes, Jesucristo no fue creado, pero Jesucristo sí estaba destinado a la simiente de la mujer, mis hermanos. Jesucristo estaba destinado a nacer del vientre de una mujer como todos los bebés recién nacidos, que nacieron muchísimos años antes que Cristo. En todo se quiso parecer Cristo a nosotros, mis hermanos, hasta en la hora de nacer. Como todos sabemos, Jesucristo no tuvo padre terrenal, su padre fue Dios, pero Jesucristo sí tuvo madre terrenal, mis hermanos. Entonces, Dios Padre decidió que tuviésemos un espejo donde mirarnos, hermanos. Que tuviésemos un espejo donde pudiésemos ver su amor, su misericordia, su bondad, su paz. Dios decidió que tuviésemos un espejo donde mirarnos, hermanos, cuando somos perseguidos, cuando somos maltratados o cuando somos rechazados por causa del Evangelio. Dios decidió, mis hermanos, que tuviésemos un espejo donde mirarnos, sobre todo, en este caso, las mujeres, cuando pasan fatigas y dolores a la hora del parto, como tuvo María, mis hermanos. Y ese espejo que Dios decidió que tuviésemos para mirarnos era su Hijo, era Jesucristo, hermanos, era el mismo hecho carne, viniendo al mundo a nacer a través del vientre de una mujer. Mirad, como Eva, cuando Eva comió del árbol, ella no murió al instante,
como ellos creían que iba a suceder, por las palabras, por la conversación que Eva tiene con la serpiente, de que si comía del árbol prohibido, moriría. Pero Eva no murió al instante, ni Eva ni Adán, hermanos. Ellos no sabían a qué muerte se estaba refiriendo Dios. Pero quien sí sabía a qué muerte se estaba refiriendo Dios, mis hermanos, era Satanás. Él sí sabía a qué muerte se estaba refiriendo Dios. Cuando Satanás le dice a la mujer que no se preocupe, que ella no iba a morir, Satanás no le estaba mintiendo, le estaba diciendo la verdad. Ella no iba a morir, como ella creía que iba a morir físicamente. Ahora, dentro de esa verdad que Satanás le dijo, también iba la mentira. Y no le dijo que ella, su muerte, iba a ser una muerte apartada de Dios, una muerte espiritual. Satanás no nos miente con una mentira completa, hermanos. Porque entonces sería muy fácil distinguirlo. Dentro de esa mentira va envuelta una verdad, mis hermanos. Por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que desarrolle en nosotros nuestro discernimiento espiritual, hermanos, para saber distinguir entre la verdad y la mentira. Entonces, como Eva no murió al instante, como Eva no murió inmediatamente, ella vivió lo suficiente como para tener descendencia. Dice Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Mis hermanos, Eva tendría dolores en el parto, pero el parto se iba a producir de todos modos, mis hermanos. Eva tendría hijos e hijas. La descendencia ya estaba a punto de iniciarse, hermano. ¿Cuál fue el primer nombre que Adán le dio a su esposa, hermanos? La llamó varona, porque del varón fue tomada. El primer nombre que Adán le da a su esposa es varona. ¿Y cómo la llama, hermanos, después del pecado? La llama Eva. Como a través de Eva vendría la descendencia, porque eso fue lo que declaró Dios, que tendría dolores en el parto, como a través de Eva vendría la descendencia, mis hermanos, Adán escogió un nombre muy apropiado para su esposa. ¿Qué significado dijo Adán que tendría el nombre de Eva, mis hermanos? Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre de Eva significa madre de todos los vivientes. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Pues que a través de Eva vendría la vida. Que a través de Eva vendría la primera descendencia, mis hermanos. Y que a través de Eva, a través de los 1600 años siguientes, a través de todas esas generaciones y generaciones, vendría la simiente de la mujer. Vendría Jesucristo. La simiente de la mujer, mis hermanos, es una promesa de salvación que nos sería dada a nosotros a través
de todos los descendientes de Eva, mis hermanos, pero que solamente sería el título que solamente podría llevar un recién nacido entre todos los que nacieron y los que nacerán, mis hermanos. Solamente Jesucristo podía llevar y puede llevar el nombre de la simiente de la mujer. Y esta promesa de salvación fue dada antes de que alguien muriese físicamente, hermanos. Antes de que alguien muriese físicamente, nos fue dada esta promesa. Dios no esperó a que Abel, primer hombre en fallecer, muriese, mis hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque la simiente de la mujer no vino a salvarnos de nuestra muerte física. Dios sabía que el pecado era muerte, hermanos, pero no como lo creían Adán y Eva, una muerte física. Dios sabía que el desobedecerle acarrearía la muerte espiritual, hermanos. Y esa muerte es lo que sufrieron en ese instante Adán y Eva. Como he dicho, la simiente de la mujer no vino a salvarnos de nuestra muerte física, mis hermanos, sino que vino a salvarnos de nuestra muerte espiritual. ¿Cuántos, mejor dicho, todos los que estamos aquí, algún día vamos a morir físicamente, hermanos? Todos. Todos vamos a morir físicamente, más tarde o más temprano. Pero todos los que estamos aquí, algún día moriremos. Pero yo te voy a decir, mis hermanos, no permitamos, incluido yo, no permitamos morir también espiritualmente, hermanos, por no conocer a la simiente de la mujer. No permitamos morir espiritualmente. No permitamos estar aún todavía en esa muerte, que lo único que acarrea es destrucción. No permitamos, hermanos, morir también espiritualmente. Mirad, conocer a Jesucristo no es solo hacer una oración. Ese es el principio, mis hermanos, pero no lo es todo. Conocer a Jesucristo, hermanos, es seguirlo. Es seguirlo y ser discípulos y discípulas de Él. Y también ser los apóstoles y las apóstoles de Él, hermanos. Eso es conocer a Jesucristo. Nosotros podemos hacer muchas oraciones, mis hermanos, pero si realmente no seguimos a Cristo, esa oración se queda solamente en palabras, hermano. Nosotros tenemos que ser los discípulos y las discípulas y los apóstoles y las apóstoles de Cristo, hermanos. Supongo que sabéis lo que significa ser discípulo o discípula y apóstol. Sobre todo, ya que viene esta parte que os voy a decir, también deciros que aquel que se quiera apuntar a hacer los libros de la vida de Jesús, en los que se explican muchas cosas de las que yo estoy diciendo hoy, puede hacerlo. Simplemente que hable con nuestro pastor, y si el de Hebreos está, los de Jesús están, perfecto. Bueno, entonces, el discípulo o la discípula es aquella persona que aprende de un maestro, hermanos. Y el apóstol o la apóstol es aquella persona que enseña a otros las enseñanzas que ha aprendido de su maestro. ¿Correcto? Vale.
Pues todos y todas seremos discípulos y discípulas de Cristo, mis hermanos, durante toda nuestra vida cristiana. Siempre seremos los discípulos o las discípulas de Cristo. Porque cada segundo de nuestras vidas, cada segundo, estamos aprendiendo del Maestro. Cuando cocinamos, cuando fregamos, cuando conducimos, cuando caminamos, siempre, a cada instante, estamos aprendiendo del Maestro, hermanos. Por eso siempre vamos a ser los discípulos y las discípulas de Cristo. Pero es que también, durante toda nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a ser los apóstoles y las apóstoles de Cristo. Porque nuestro llamado es ir y hacer discípulos o discípulas. Es decir, nosotros vamos a tener que enseñar lo que el Maestro nos ha enseñado. Así nos convertimos en discípulos y en discípulas, hermanos. Voy a hacer un pequeño paréntesis dentro del tema que nos ocupa, muy poquito, no me quiero extender mucho. He dicho los apóstoles y las apóstoles porque la palabra apóstol no tiene un femenino. Para poder crear ese femenino es necesario que delante de la palabra apóstol vaya la palabra la. ¿Vale? Entonces, así de esa forma creamos ese femenino. Y hago hincapié en esto y rompo una lanza, me vais a permitir, en favor de las mujeres. Cuando hay hombres que creen, digo creen porque ni siquiera es bíblico, que la mujer no tiene otra función en la iglesia nada más que estar sentada. Y eso no es bíblico, eso es incierto. Para ser apóstol no hace falta, mis hermanos, ni necesitamos que la Iglesia Armonía nos envíe. Para eso está el don y el ministerio apostólico. Nosotros y nosotras, mis hermanos, ya somos apóstoles de Cristo cuando nosotros vamos enseñando a otros lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Nosotros nos convertimos en apóstoles de Cristo, hermanos. A pesar de lo que muchos o muchas piensen y digan, el apostolado no se terminó con Pablo. El apostolado sigue vigente en ti y en mí, cuando vamos enseñando a otros lo que Cristo nos ha enseñado, hermanos. Bueno, continuando con el tema de hoy, que es Jesucristo, nosotros necesitábamos la simiente de la mujer, mis hermanos, para conocer a Dios. A través de la simiente de la mujer nosotros somos salvos por gracia, hermanos, y no por obras. Y es solo la simiente de la mujer, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que nos puede revelar al Padre, hermanos. Como decía al principio, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, mis hermanos. Solo por la simiente de la mujer, por Jesucristo, mis hermanos, por el Verbo, por el Logos, nosotros podemos vivir espiritualmente y no morir en una eternidad condenada al infierno, mis hermanos. Solamente nos puede salvar de esa muerte espiritual Cristo, la simiente de la mujer, hermanos. ¿Cuántas vidas eternas hay? ¿Cuántas vidas eternas hay, hermanos? Al igual que hay dos reinos, está el reino de la luz
y el reino de las tinieblas, también hay dos vidas eternas. Está la vida eterna en la Nueva Jerusalén, regalada por nuestro Padre a través de haber recibido a la simiente de la mujer, a Jesucristo, y también está la otra vida eterna, la que nos condena en una eternidad en el Seol, por no haberlo conocido y por haberlo rechazado, hermanos. ¿Cuál de estas vidas eternas nosotros queremos heredar? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿verdad que sí? Mirad, rechazar a Jesucristo no es solo no recibirlo. Rechazar a Jesucristo es creer que lo hemos recibido y seguir aún con actitudes de envidia, de odio, de murmuración, de chisme, de vanagloria, de juicio, hermanos. Eso es también rechazar a Jesucristo. La simiente de la mujer, Jesucristo, no vino a salvarnos solo hace 2000 años aproximadamente. Jesucristo viene hoy y vendrá mañana también, hermanos, para todo aquel que quiera recibirlo en su corazón, hermanos. Jesucristo no solamente vino hace 2000 años, Jesucristo viene también en esta mañana y vendrá mañana también, hermanos. Segunda de Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, mis hermanos. Hoy es el día de nuestro socorro, mis hermanos. Y hoy es el día aceptable. Lo que dice el pasaje que acabamos de leer de Segunda de Corintios, eso no fue para la noche en que nació Cristo. Eso nos incumbe también y nos pilla, nosotros nos beneficiamos de eso, hermanos. De que hoy puede ser nuestro día de salvación, hermanos. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Mirad, habrá un tiempo en el que no gocemos de estas oportunidades de buscar y de hallar a Dios. Habrá un tiempo y entonces ya será demasiado tarde. Ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Habrá un tiempo. Dios nos avisa a través de su palabra cada día, hermanos, que hoy es el día, que hoy es el minuto, hoy es el segundo, hermanos. Que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Hoy es el día de nuestra salvación, mis hermanos, reconociendo que Cristo nació y que Cristo murió por cada uno de nosotros, hermanos. Este es nuestro plan de salvación y Cristo nos lo sirve en bandeja, hermanos. Solamente tenemos que aceptarlo. Entonces busquemos hoy, hermanos, busquemos hoy a la simiente de la mujer y de esa forma podremos hallar y encontrar al Padre, hermanos. Jesucristo está deseoso, está esperando que nosotros le dejemos entrar en nuestro corazón, mis hermanos, y que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. Él está deseoso, mis hermanos, antes de que sea demasiado tarde.
Por eso les digo que no dejemos la oportunidad de hoy de recibir a la simiente de la mujer en nuestro corazón, mis hermanos. Yo sé que todos los de aquí lo hemos hecho y lo hemos recibido, pero quizás en nosotros hay algo que impide que nosotros realmente reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces hoy es el día, mis hermanos, el día de salvación, el día de nuestro socorro, mis hermanos. Hoy es el día aceptable para Dios. Amén. La segunda y última exposición que haré sobre cómo se nos revela Jesucristo a través de la Escritura será con el título El Mesías. Acabamos de hablar sobre el título a Jesucristo como la simiente de la mujer, un título que profetizaba la esperanza de uno entre todos los nacidos, mis hermanos. Ningún otro, como dije antes, ningún otro podía ostentar ese título de la simiente de la mujer, porque no había ningún otro nacido que pudiera salvarnos de nuestra muerte espiritual. Ni pudiera salvarnos, ni pueda salvarnos. De nuestra muerte espiritual, mis hermanos, no nos puede salvar ni nuestro hermano, ni nuestra hermana. De nuestra muerte espiritual, mis hermanos, no nos puede salvar ni nuestro esposo ni nuestra esposa. Nuestra muerte espiritual, mis hermanos, no nos puede salvar ningún líder de la iglesia. De nuestra muerte espiritual, hermanos, no nos puede salvar ningún sacerdote y ninguna monja. De nuestra muerte espiritual, hermanos, no nos puede salvar nuestro pastor. Nosotros tampoco Sí. Vale, pues de nuestra muerte espiritual no nos puede salvar nada de eso, mis hermanos. Tampoco seremos salvos por venir todos los... Aunque yo no digo que no tenemos que venir. No vayáis a decir ahora que José me ha dicho que yo voy a ser salvo aunque no vaya a la iglesia. ¿Vale? Que sacamos las cosas de contexto. Pero que nosotros no vamos a ser salvos por venir todos los domingos a la iglesia. Nosotros tenemos que venir para alcanzar salvación y vida eterna cuando nos congregamos con los hermanos. Nosotros, hermanos, solo y exclusivamente seremos salvos a través del Mesías. A través del Mesías. Nosotros solamente seremos salvos. Nadie, ni ha habido, ni habrá nadie que nos pueda salvar de nuestra muerte espiritual. Solamente la simiente de la mujer, solamente el Mesías, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, seremos salvos a través de reconocer y confesar que siendo Dios se hizo hombre, que nació de María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, hermanos. Solamente reconociendo eso, nosotros seremos salvos. Lo que os acabo de decir está puesto allí en el tablón
que esa es nuestra confesión de fe, hermanos. Que Dios se hizo hombre, que nació de María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre según las Escrituras. En eso, hermanos, es lo que cree la Iglesia donde estamos ahora. Esa es nuestra confesión de fe. Si no la has leído, si no sabes en lo que cree la Iglesia en la que te estás congregando, yo te invito a que al final del culto me digas: yo quiero que me hagas una copia, y yo el próximo día que nos veamos te la traigo. Una copia de nuestra confesión de fe. En eso es en lo que cree la Iglesia Armonía, mis hermanos. En que Jesucristo nació, murió y resucitó. Amén. Entonces, ese nacido de mujer, mis hermanos, la simiente de la mujer, el Mesías, era ya desde la eternidad el que llevaría sobre sus hombros, mis hermanos, el peso de nuestros pecados, de los tuyos y de los míos. Y eso solamente también podía hacerlo solamente una persona, que era el que llevase el título de Mesías. Solamente. Volvemos a los libros de Jesús, y los que han hecho los libros me corregiréis. La palabra Mesías es una palabra hebrea, que en griego significa Cristo, y que las dos juntas, Mesías y Cristo, significan ungido. ¿Es así o no es así? Juan 1:41. Aquí está hablando de Andrés, el hermano de Pedro. Dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 4:25. Le dijo la mujer, aquí está hablando la samaritana con Jesús, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mis hermanos, mis hermanas, ¿sabéis que hoy, 11 de diciembre del año 2022, aún hay un cierto grupo de judíos que creen que Jesús no vino en carne? ¿Sabéis que hoy en día aún hay cierto grupo de judíos que no creen en la primera venida del Mesías? ¿Es así? No creen porque ellos esperaban un líder militar y político, hermanos, que los pudiese liberar de la opresión a la que eran sometidos. Ellos esperaban, en tiempos de los romanos, esperaban un líder militar. Y ahora, en este tiempo, esperan un líder político que los libre de la opresión de los países palestinos, de Palestina y de los países aliados, hermanos. Esto es lo que espera todavía un grupo de judíos. Un grupo de judíos todavía está esperando al Mesías, pero que venga como ellos quieren que venga. ¿Sabéis que hubo otra persona que dudó realmente de que si Jesucristo realmente era el Mesías? Hubo otra persona que dudó de Jesucristo, de si realmente era el Mesías. Y fue su propio primo, Juan el Bautista. Juan el Bautista dudó de su primo, dudó del Mesías, el que fue elegido para preparar el camino del Señor y para llamar a la gente al arrepentimiento cuando llegase el Mesías. Dudó del Mesías, hermanos. Mateo 11, versículos del 2 al 5, dice lo siguiente:
Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. El Mesías no le dijo a los discípulos de Juan: id y decirle a mi primo que sí, que yo soy el Mesías, que ya he llegado, que ya estoy aquí. Jesús no le dijo eso a los discípulos de Juan para que se lo dijesen en la cárcel. Jesús le dijo a sus discípulos: ir y hacer saber a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso fue el anuncio que el Mesías quería que se enterara Juan. Entonces, nosotros, hermanos, nosotros debemos de hablar de la misma forma. Nosotros debemos de hablar a través de las señales que nos sigan y no de las palabras, hermanos. Las palabras se las lleva el viento, pero las señales que nosotros hagamos aquí en esta tierra permanecerán y serán visibles. Y por eso nos conocerán y conocerán al Mesías y a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, el Mesías, eran 2 títulos, mis hermanos, 2 títulos, que solamente podía llevar uno entre todos los nacidos, mis hermanos. Solamente podía llevar uno, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Como dije antes, Jesucristo no vino para salvarnos de nuestra muerte física. Él vino para salvarnos de nuestra muerte espiritual, mis hermanos. Y para eso es necesario seguir 4 pasos para poder ser salvos de nuestra muerte espiritual. Necesitamos seguir 4 pasos. Y con esto ya termino. Primero, reconocer que somos pecadores y pecadoras. Ese es el primer paso. Los versículos que voy a leer a partir de ahora están en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Salmo 14:2-3. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Nosotros primero tenemos que reconocer, mis hermanos, que somos pecadores y pecadoras. Puesto que todos somos de esa condición, ninguno y ninguna, mis hermanos, merecemos la vida eterna. Ninguno la merecemos, mis hermanos. Por eso es un regalo. Por eso es por gracia y no es por obras. Además, nadie de los que estamos aquí ni de los que estamos fuera, hermanos, nadie puede esforzarse por entrar al cielo por sus méritos propios. Nadie. Pero en la simiente de la mujer, mis hermanos, Jesucristo, el Mesías, Él sí puede introducirnos en la Nueva Jerusalén a través de que nosotros reconozcamos nuestros pecados, hermanos. Efesios 2:9. La salvación no es un premio
por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie. Por eso a la salvación, por eso a este plan de salvación se le llama que es un regalo. Gracia significa regalo, algo inmerecido. Nosotros no merecíamos esto, pero Dios nos lo regaló a su creación. Dios nos regaló la salvación, hermanos. Dios no le regaló la salvación a ningún otro ser que creó antes que el hombre. Porque nosotros, hermanos, aun perdida, como se perdió en el Edén, nosotros llevamos la esencia de Dios, hermanos. Nosotros somos tripartitos, igual que Dios. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, mis hermanos. Y Dios sopló de su espíritu en nosotros, cosa que no hizo con ninguna otra cosa de la creación. Por eso nosotros somos la creación, la obra culmen de la creación de Dios, hermano. Entonces nosotros, el primer paso es reconocer que somos pecadores y pecadoras. El segundo paso, mis hermanos, es poner toda nuestra fe en Jesús, que es el único que nos puede salvar, hermanos. Es el único que nos puede salvar. Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos podemos ir al Padre. ¿Sí o no? Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No por mí, sino por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesús, que es el único que nos puede salvar de nuestra muerte espiritual. Nuestra muerte física, cuando ya estemos muertos, ahí no nos vamos a enterar de nada. Ni nos vamos a enterar de dónde estamos, ni quién nos come, ni si nos queman. Ahí no nos vamos a enterar. Ahora, de nuestra muerte espiritual, sí nos vamos a enterar, mis hermanos. Según tengamos muerte espiritual o tengamos nuestra salvación. Ahí sí que nos vamos a enterar. ¿Por qué y para qué Dios envió a su Hijo a la tierra, hermanos? Juan 3, del 16 al 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Para eso Dios envió al mundo a su Hijo, para salvarnos, no para condenarnos, hermanos. Dios no nos condena, nos condenamos nosotros mismos. Cuando nosotros rechazamos el mensaje de salvación, hermanos. Dios envió a su Hijo a la tierra para salvarnos, para que no muramos en esa muerte espiritual, hermanos. Romanos 3:27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Por eso es necesario reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que somos pecadoras, que tenemos un corazón apartado de Dios, que somos malvados, que somos malvadas. Aunque nosotros no nos veamos así, aunque nosotros nos veamos, yo no me veo así como tú me estás diciendo, José, pero Dios sí nos ve así. Dios sí nos ve así. Y su mirada es la que importa.
no la mía. Dios sí nos ve malvados, apartados de Él. Entonces necesitamos reconocer que somos pecadores y pecadoras. Y necesitamos poner nuestra fe en Jesús, que es el único que nos puede salvar, hermanos. Si nunca reconocemos esto, moriremos en nuestros pecados. Moriremos en nuestros pecados. Juan 8, del 23 al 24, dice lo siguiente. Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Es decir, nosotros, si no reconocemos quién es Dios, si no reconocemos ese plan de salvación, si no reconocemos que Cristo nació y murió para salvarnos, nosotros moriremos en nuestros pecados. No lo digo yo, lo dice Dios. Nosotros moriremos en nuestros pecados. Es decir, pasaremos toda una eternidad en el Seol. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Entonces, una vez habiendo reconocido que somos pecadores y que somos pecadoras, y que hayamos puesto nuestra fe en Jesús para que nos perdone, entramos ya en el último paso. Y este es lo último que os digo. El último paso es alejarnos de nuestros pecados. Ese es el último paso, hermanos. Alejarnos de nuestros pecados. Primera de Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado, hermano. Gálatas 5, del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Poner nuestra fe en Jesús, mis hermanos, significa apartarnos voluntariamente del pecado, apartarnos voluntariamente de la vida pecaminosa que llevábamos antes, mis hermanos. Eso es reconocer mis pecados y poner la fe en Cristo. Y eso, mis hermanos, es nacer de nuevo. Y Juan nos lo dice en el capítulo 3, versículo 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Mis hermanos, si nosotros obedecemos a Dios, estaremos agradándole. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar. Como he dicho antes, mis hermanos, Dios nos regala su salvación. Dios nos regala la salvación a través del nacimiento y de la muerte de su Hijo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarla. Ya te he dicho antes que todos los que estamos aquí hemos aceptado y reconocido que somos pecadores. Pero seguro que hay en nosotros algo que no nos deja avanzar. Hay algún obstáculo que aún no nos deja continuar, mis hermanos. Pues pongamos ese obstáculo delante de Dios también. Eso es también reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu rostro
Y vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, mi Señor. Y reconozco, Señor, que mis pecados merecen ser juzgados, Dios. Pero tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados y salvarme, Señor. Y yo te lo agradezco, Dios. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido perdón. Te pido perdón, Señor, en esta mañana, por todo el mal que he cometido, Dios. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento de todo corazón, Dios. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que no he cumplido tus mandamientos, Dios. Te pido que me perdones, Señor. Renuncio en ese instante a la obra de Satanás y a la vida de pecado que llevaba antes, Dios. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida. Te pido que me envíes a tu Espíritu Santo, Dios. Hazme una persona nueva en ti, Dios. Hazme nacer de nuevo, Señor. Señor Jesús, gracias. Infinitas gracias por salvarme. Y ayúdame a vivir para ti, Señor. Ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante, Dios, todos los días, Señor. Solamente quiero servirte, quiero agradarte, quiero complacerte, Señor. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.